Utilizando estos consejos vas a reproducir tu sansevieria de manera bastante rápida. Cuando quieras reproducir una sansevieria, lo primero que tienes que saber es que la planta sea una planta madura. ¿Por qué? Porque a veces cogemos una hoja de una sansevieria que es bastante pequeñita o bastante joven y esta planta no tiene la suficiente madurez para reproducirse y por eso es que nosotros fallamos. Hay unas plantas, por ejemplo, unas sansevierias que, por ejemplo, como son las sansevierias enanas. Mire, por ejemplo, esta es una planta que ustedes como van a notar que es adulta. Ella empieza a tener una cantidad de hijos por todas partes, entonces esto quiere decir que ella ya es adulta. Entonces cogemos, digamos, si vas a reproducir una sansevieria de esta parte, vas a coger la planta del centro más no la de los hijuelos. Una hoja de la planta central, por ejemplo esta, que es una planta ya madura, cogemos y cortamos nuestra hoja de esta manera. Ahora, si ustedes dicen, bueno, no, yo quiero de la otra planta, quiero de esta que tiene las rayitas amarillas, o quiero de pronto de otra sansevieria, como lo es esta, que es de un solo color, no pasa nada. Lo importante es que tengas en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, cuando la vas a cortar, no importa de la manera que la cortes. Si de pronto la cortas así, lo importante es que cuando la vayas a reproducir, tengas en cuenta que esta planta va a demorar entre 3 a 4 meses de empezar a enraizar. Ahora, si ustedes ya cogieron una hoja así adulta y quieren hacer varias plantas de una sola hoja, lo pueden hacer de la siguiente manera. La van a cortar de esta manera hasta pasar de un lado hacia el otro. Que pueden hacer varios esquejes, sí. Lo que pasa es que tienes que ir mirando de qué forma va la planta, porque si de pronto la colocas al revés, entonces no te va a prender. Entonces vas llevando la guía, digamos, te vas guiando cómo va la planta, porque aquí, por ejemplo, te puedes perder. Entonces vas a hacer esto, vas cortando de esta manera. Yo lo único que hago es que la corto recta o así de medio lado y la voy colocando de esta manera mirando hacia allá. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esta va a ser la raíz. Ahora, hay otras personas que la cortan como en B, de esta manera, y también funciona, además que se ve muy bonita y van llegando hasta el centro. Con esto lo puedes hacer con un cuchillo de sierrita o con un bisturí, lo importante es que desinfectes todo. Entonces la cortan así en B de esta parte, pero solamente lo podemos hacer aquí en la parte de abajo. Esta es la parte de abajo, lo cortamos en B de esta manera, porque aquí es donde ella va a empezar a tener sus raíces. Bueno, aquí ya van cortando de esta manera, cortando esta parte y listo. Ya tenemos nuestra hoja cortada en B. Bueno, ya tenemos todos estos esquejes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a colocar en agua o en sustrato de esta manera. Ya tienes tu sansevieria, ya la cortaste, te quedó este pedazo. Este sí nos quedó perfecto en B. Ahí esa parte sí va. Entonces la colocamos en sustrato de esta manera. Ustedes ya ven que todas estas hojas las van colocando acá y las van a colocar, le van a colocar agua más o menos de 2 a 3 veces por semana, pero simplemente humedecidas, nada más, las van a humedecer y listo. Bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, les voy a mostrar cómo es que esta planta se reproduce, así de fácil. Mire, esta aquí, por ejemplo, ya tiene una cantidad de hijuelos y cuando la tenemos en agua no pasa nada. Hay algunas que prosperan, otras no, pero yo coloco 2 o 3 hojitas y la mayoría de las veces, si la planta es madura, esta prosperan. Mira, acá tengo dos hojas y les voy a mostrar las hojas que he estado reproduciendo. Por ejemplo, esta, miren, esta, por ejemplo, cuando ustedes vayan a reproducir y la notan que se arrugan un poquito, no pasa nada. Ella siempre va a tener su hijuelo en la parte de abajo. Incluso esta, por ejemplo, cuando la ponemos ya en tierra, no pasa nada si la dejamos de regar, por ejemplo, 1 o 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque esta es una suculenta que tiene bastante agua en su hoja y entonces esto nos permite que ella pase algunos días sin regar. Ahora, tenemos esta sansevieria enana, mírenla, acá la tengo. Ya tiene sus raíces, tiene su hijito. Y para las personas que a veces dicen, no, pero es que si la cortamos en varios pedazos a mí no se me da, yo he estado mirando, miren, esta tiene 1, 2, 3 pedazos, acá tengo otro, y miren, uno a veces ni siquiera sabe por dónde es que va a salir el hijuelo. Miren, acá por ejemplo, ella tiene toda esta parte y simplemente le empezó a salir el hijuelito por acá y acá tiene otro. Ahora, mire, esta también tiene la hoja de este lado y empezó a salirle el hijito del otro lado. Todo esto es un procedimiento bastante largo, vamos a tener paciencia para empezar a tener unas sansevierias así de bonitas. Ahora, cuando ya los tenemos listos, ya les voy a enseñar qué procedimiento vamos a seguir para empezar a que estas nos empiecen a crecer de una manera bastante rápida. Teniendo todo esto en cuenta, entonces ya tenemos nuestra sansevieria con los hijitos de esta manera, o si no, por ejemplo, esta que la tenemos acá, vamos mirando la maceta. Si la planta es pequeñita, colocamos una maceta pequeñita, pero si la planta es grande, vamos a colocar una maceta así como esta. Bueno, ¿qué pasa? Como
Como esta ya está enraizando, esta la pueden colocar en agua, en tierra, entonces ya tenemos nuestras raíces, la vamos a colocar en nuestra maceta definitiva, más o menos para unos 6 o 7 meses en esta maceta. ¿Qué vamos a hacer? En esta parte de arriba, como ya tenemos nuestro sustrato, un sustrato que nos drene, un sustrato universal, con perlita, compost, abono, todo lo que ustedes tengan para ponerle a la mata que nos drene todo esto. ¿Qué acostumbro yo para no empezar a perder esta planta? Le voy a colocar un poquito de cascarilla de coco o turba de esta manera. ¿Para qué? Para que esta me le proporcione humedad, porque resulta que como sus raíces son bastante débiles, entonces yo le voy a colocar un puñado de esta manera y aquí voy a empezar a revolverle un poco. ¿Por qué? Porque como la colocamos en la parte de arriba, este es un sustrato un poquito más suavecito en la parte de arriba, entonces las raíces van a coger de una manera bastante rápida. Abrimos el huequito de esta manera, más o menos unos 2 o 3 centímetros, pero mirando que no vayamos a enterrar los hijitos. ¿Por qué? Porque a veces nos emocionamos y la cogemos toda y le ponemos tierra hasta acá y terminamos perdiendo estos. Entonces acá empezamos a presionar de esta manera hasta que la planta se sostenga solita. Ahora, si ustedes dicen, bueno, y ahora ya la tenemos ahí, esta partecita de arriba, vamos a colocarle, en esta partecita de arriba ya le podemos colocar un poquito más de compost, el compost normal. ¿Por qué? Porque ya protegimos las raíces, ya allí ese sustrato nos va a quedar suavecito para que estas nos empiecen a agarrar. También este sustrato le podemos colocar un poquito de carbón, ya que estas plantas las vamos a llevar a interiores, entonces las vamos a tener allí. Bueno, ya la tenemos ahí. ¿Qué sucede con esta planta? Como ya tenemos esta planta acostumbrada a regarla 2 o 3 veces a la semana, entonces ¿qué pasa? Como tenemos la costumbre de que no, la tenemos que regar hasta que el sustrato esté totalmente seco, si hace mucho calor no la vamos a regar porque es una planta que nos va a aguantar varios periodos de sequía y que no. Porque como es una planta bebé que hasta ahora está empezando a agarrar y la teníamos acostumbrada a eso, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer el riego ligero de esta manera alrededor de la planta, la giramos, pero de una manera bastante superficial. Dejamos que pase el tiempo, más o menos unos 3 4 días empezamos a regarla. Cuando ustedes ya vean que jalan un poquito y la planta ya se sostiene, entonces ahí sí la van a empezar a regar cada semana, después cada 10 días, 12 días, hasta que lleguen al día 15, que ustedes van a decir, bueno, ya cada 15 días la vamos a empezar a regar porque ya es una planta adulta, ya está agarrada, ya no se sale y listo. Con esto ustedes van a tener éxito al reproducir esta planta de una manera bastante rápida, sin echar a perder todas sus plantas o todas sus hojas, de una manera muy bonita para tener adornado el hogar.